Bueno, el último que hicimos fue 24, ¿verdad? ¿Sí? 24. Bien. Bueno, pues por ahí está el 23, que es más o menos del mismo estilo para que lo intenten. ¿Sí? Vamos a hacer ahora algunas cuadráticas, bueno, ya que no sean lineales, sino que sean cuadráticas o incluso algunas que sean cúbicas. ¿Sí? Algunas que son cúbicas. Por ejemplo, vamos a resolver el 28 rápidamente. A ver, entonces, alguien que me lo dicte, por favor. El 28, ¿sale? X cuadrada menor que... No, yo lo tengo de otra forma. Yo lo tengo como 2x más 3 por x menos 1. 2x más 3 por x menos 1. Menor o igual que 0. ¿Sí? Menor o igual que 0. No igual. ¿Sí? Y luego hacemos una, como dice su compañero, seguramente ya tiene otra edición. ¿Sí? Bien. A ver, esto es una desigualdad cuadrática. ¿Por qué? Porque si se fijan, en el primer miembro tengo un producto de binomios que si yo lo multiplico, pues me va a quedar un trinomio cuadrado perfecto. Y un trinomio cuadrado perfecto pues es un polinomio de segundo grado. ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo los vamos a resolver estas? Porque aquí no... generalmente no es posible factorizar. Generalmente. ¿Y por qué digo generalmente? Porque depende qué tipo de ecuación cuadrática es. Esta va a ser una ecuación cuadrática completa. ¿Por qué completa? Porque va a tener cuadrático, lineal e independiente. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Probablemente no va a ser un trinomio cuadrado perfecto. Va a ser un trinomio de segundo grado. Fácilmente nos damos cuenta porque son diferentes los coeficientes. ¿Sí o no? Entonces, pues no se podría factorizar como un producto de monomios o como un binomio al cuadrado para poderlo despejar. Solamente podemos despejar cuando sea un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque es x menos a al cuadrado, pues nada más le quitamos raíz a ambos miembros y luego pasamos la a al otro, ¿sí o no? Y ya queda la x solita. ¿Están de acuerdo? Sí. Cuando es cuadrado perfecto. Este no es cuadrado perfecto, si multiplicamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, la forma en cómo se recomienda que se resuelvan las desigualdades polinomiales de segundo grado en adelante es de la siguiente manera. Encontrar las raíces, primero, corrijo, el primer paso sería encontrar las raíces de la ecuación asociada a esa inecuación. Es decir, la voy a convertir en ecuación. Ahí está. ¿Sí o no? Para encontrar sus raíces. ¿Sí? Bien. A ver. ¿Cómo encuentro qué valores debe de tener X para que este producto valga 0? Bueno, pues sabemos que un producto es 0 si ¿qué? Si los factores son 0, todos, o por lo menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Si todos son 0 o por lo menos 1 es 0, el producto va a dar 0. Entonces analizamos los factores por separado y los igualamos con 0 para encontrar qué valores pues, dan 0. Entonces, el valor de x que hace 0 es menos 3 medios. ¿Sí o no? El valor de x que hace 0 es 1. Tengo dos raíces, dos soluciones de la ecuación. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Esos valores de las raíces van a ser los valores que hacen 0 a la desigualdad. ¿Sí? En este caso,
sí puede valer 0. ¿Sí? Pero eso, ahorita vamos a ver qué significa. Una vez que encuentro yo las raíces, las voy a ubicar en el eje real. ¿Sí? Obviamente respetando los axiomas de orden. Es decir, primero va menos 3 medios y luego va 1. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que el eje real lo he dividido en 3 partes. Números menores en menos en medios, números entre menos en medios y 1, números mayores que 1. ¿Sí o no? Sí. Entonces voy a ver qué intervalos satisfacen la desigualdad. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, ahora sí me voy a regresar a la desigualdad. O sea, la convertí en igualdad para encontrar los extremos, ¿sí o no? Sí. Pero yo no quiero una ecuación, yo quiero una desigualdad. Entonces una vez que he puesto, me regreso a la desigualdad y voy a analizar intervalo por intervalo los signos de los factores. O sea, este cuate cómo es y el otro cuate cómo es. ¿Sí? En cada intervalo. Es decir, en este que son los números menores o iguales. ¿Por qué menores? Bueno, ahorita vamos a ponerlo así, sin los extremos. Menores que menos 3 medios, de menos 3 medios a 1, ¿sí o no? Sí. Y mayores que 1. ¿Sí? Entonces, en este intervalo, ¿cómo va a ser? Bueno, aquí para resolverlo de forma rápida, depende mucho de la práctica que tenga. Depende también mucho de la estructura del polinomio. Generalmente lo que se hace es coger un valor de prueba, ¿sí? Que se encuentre en ese intervalo. Si ese valor yo lo calculo bien, todos los de ese intervalo van a tener las mismas características. Es decir, de aquí puedo coger el menos 2, ¿no? ¿Sí o no? Si cojo el menos 2 va a hacer que esto sea negativo. ¿Sí o no? Porque me va a dar menos 1. ¿Sí o no? Entonces todos me van a dar negativos. ¿Sí se entendió? Bien. Lo hago ahora con este. Si cogí menos 2, este va a ser menos 3, es negativo. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Bien. Vamos con el siguiente intervalo. ¿Qué número se encuentra entre menos 3 medios y 1? El 0. Obviamente puede ser también el menos 1 medio, el menos 1, pero cójanse el más sencillito, ¿no? Entonces, cojo el 0. Sustituyo, este va a ser más y este va a ser menos. ¿Sí queda claro? ¿Luego? Sí. ¿Sí? Vámonos con el siguiente intervalo. A ver, el siguiente intervalo, ¿cómo va a ser este? ¿Va a ser positivo? No, se cogerían un número y lo sustituirían. ¿A quién te cogerías ahí? Al 5. Bueno, al 2 mejor, ¿no? Cójanse un entero que sea más pequeño. El 2, ¿no? ¿Cuánto me da? 7, positivo. Va a ser más. Este. Positivo. Sí, porque dijimos el 2, ¿no? Sí. Positivo. Ok, bien. Ahí están. Esos son los signos de los factores en cada intervalo. ¿Queda claro? Bien. ¿Qué es lo que voy a sacar ahora? Pues el producto. Voy a ver qué signo tiene el producto. El producto es menos por menos. ¿Qué me da? Más. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Bueno, que yo quiero que el producto sea negativo, ¿no? Entonces no. A ver, aquí sería más por menos, ¿no? Aquí sí me da menos. Y aquí me va a dar más. ¿Sí? Entonces yo quiero que el producto sea ¿qué? Negativo. ¿En qué intervalo se cumple? ¿Sí? De menos 3 medios a 1. Entonces la solución, ¿quién sería? Sería este. ¿Sí?
¿Cojo los extremos? Sí. ¿Por qué? Porque sí puede valer 0. Y recuerden que los extremos es donde vale 0. Es donde vale 0. ¿Sí o no? Entonces sí los coge. Bien. Puede ser entonces así o puede ser como. Así, ¿no? ¿Sí? O puede ser como. Pues como está aquí. Nada más que ya sabemos que sí puede coger los extremos. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Bueno. No sé si así se los explicaron el semestre pasado. No. ¿No? ¿Cómo se lo explicaron? Como chino con la ¿Cómo como chino? Un profesor decía que eso estaba mal. ¿Eh? Un profe decía que eso estaba mal. Bueno, es que yo lo hacía así y me decía que estaba mal. Bueno, a ver. Por eso no. Puede ser que estaba mal, pero porque no cogías correctamente los valores de prueba. Ah, no, me dijo que la tablita que no la tenga que utilizar. O sea, otro profe me dijo que sí y él que no. A ver de nuevo, ¿cómo? O sea, un profe me decía que sí lo utilizara porque es la manera correcta, pero el que me tocó en el semestre anterior me decía que eso estaba mal. O sea, yo se la pasaba. Bueno, el método no creo que esté mal. Ha de haber, lo que ha de haber estado mal, ha de haber hecho los resultados, ha de haber sido los resultados. Ah, no, es que nada más. Porque bien, puede haber muchos métodos. Puede haber muchos métodos. Puede ser ese método, puede ser a fin de cuentas se basa en signos, en la determinación de los signos. ¿Sí? No sé, a lo mejor le entendiste mal o te quiso decir otra cosa, pero en realidad este método es uno, puede haber otros, pero definitivamente es tal vez el más simple. Ahora, o más sencillo de entender, o más claro. Ahora, ¿por qué yo voy a explicar este método? Porque tenemos una semana para verlo, nada más. Si yo tuviera 3 semanas o 4 semanas, yo les explicaría de otra forma. ¿Sí? Luego me dices quién fue. Sí. ¿Sí? Sí, no lo podemos decir ahorita. ¿Eh? Todos ellos saben. Todos ellos saben quién es. Nos tocó el mismo. ¿Y si lo quieres o no? No. ¿Cómo no? ¿Por qué no, ingeniero? Reprobó casi todo el salón. Pero pues porque no le echaban ganas, ingeniero. No le echaban ganas, o sea. ¿Tú te ibas a mi clase? ¿Eh? ¿Quién más la llevó con el güero? ¿Quién no? ¿Quién más la llevó con el güero? Es que a lo sí nos explicaron así, pero era un enfoque más avanzado. Y era maestro, pero yo no llevaba esto en la escuela, no llevaba nada de eso. Bueno, ok, a ver, vamos a ver entonces, vamos a continuar. Vamos a hacer ahora otra cuadrática, pero no tan sencilla. A ver, por ejemplo, la 30. A ver, ¿qué necesita la 30? X cuadrado. Espérate. A ver, vamos. X cuadrada más X mayor que 1. ¿Así? Bien. Para poder utilizar ese método, tiene que estar el 0 en un miembro. ¿Sí? Habrá quien diga, pero eso lo podemos hacer después de haberlo planteado como ecuación. Y la respuesta es sí. Sí. Es decir, hay dos caminos. Un camino es que primero haga esto. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Y luego ya dijimos que lo vamos a convertir en ecuación. Entonces si la convierto en ecuación, sería esto. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Pero el otro camino que les digo es, también puedo hacer esto. Primero ponerlo como ecuación y luego hacer esto. Y es lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no?
Sí. Entonces, pues yo les recomiendo que primero lo hagan así como les había dicho. Lo conviertan en la ecuación y como van a encontrar las raíces tienen que igualarlo por 0. ¿Sí queda claro eso, no? Sí, bien. Entonces, pues vamos a trabajar con esta. Tenemos que contar las raíces de ese polinomio de segundo grado. Es una ecuación cuadrática, un polinomio de segundo grado igualado con 0, una ecuación cuadrática. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, podemos aplicar el método de más general, que es encontrar dos números que multiplicados nos den -1 y que sumados o restados nos den 1. ¿Sí se acuerdan de ese método? Se estudia en la secundaria. Pero no los hay. ¿Por qué? Porque ese método se basa en la suposición de que son racionales. Entonces, específicamente en enteros. Entonces, números enteros que multiplicados me den -1, pues nada más el -1 y el 1. Pero si yo lo sumo no me da 1. Entonces, no funciona eso. Por lo tanto, tendré que hacerlo por ¿quién? Por fórmula general. La fórmula general es infalible. ¿Sí o no? Bien, entonces, si yo lo hago por fórmula general, va a ser x igual a menos b más menos raíz cuadrada, acuérdense que es ABC. Entonces es menos b, o sea, -1 más menos raíz de b cuadrada menos 4 por a por c sobre 2a. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? -1 más menos raíz cuadrada de 5. ¿Sí o no? ¿No oigo? Sí. Y entonces significa que tengo dos raíces. La primera raíz es así. Y mi segunda raíz es así. ¿Sí o no? Son raíces irracionales. Por eso es que no las íbamos a poder sacar por el otro método, porque se basa en el supuesto de que son racionales o enteras. ¿Sí o no? Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Es una receta, ya lo dijimos. Ubicamos esas dos raíces en el eje real. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién va primero? Pues obviamente esta. No igual. Sí. ¿Quién va después? Pues esta. A ver, ¿hasta ahí vamos bien? Bien. Ahora, ya dijimos que tenemos que ver en qué intervalo se satisface. Pero para ello necesitamos coger un valor de prueba. Pero yo no puedo coger valor de prueba si no sé cuántos valen estos extremos. Entonces aquí sí vamos a tenerlo que sacar en decimal con 4 decimales. ¿Sí están de acuerdo? O sea, no con 2, no conviene. Tiene que ser una cantidad de decimales bastante, pues, grande o exacta para que me permita saber a partir de dónde cojo los valores de prueba. Entonces, a ver, sáquense este y el otro también. Vamos. La primera me da 6.180. ¿Cuánto? Punto 6.180. No, tiene que ser negativo. Ah, digo la segunda. Ah, la segunda. Sí. ¿Cuánto? Punto 6.180. 6.180. La Bien. primera menos 1. Ojo, aquí le voy a poner aproximado. No le puedo poner igual, ¿sí? Otro. Y la primera menos 1.6180. Menos 1 punto. 6.180. Muy bien, entonces ya más o menos sé a partir de donde empiezo a coger, ¿no? Bien. A ver, ¿a quién me cogería? Bueno, vamos a hacer la tablita. A ver, tengo intervalos. Estos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y luego tengo este.
¿Sí? Y luego tengo este. ¿No oigo? Sí. Bien, tengo que ver qué signo tienen A. Fíjense bien, aquí no tengo un producto. ¿Están de acuerdo que no tengo un producto? Sí. Aquí hay dos cosas. Que yo lo ponga como producto, pero me voy a tardar. O que simple y sencillamente sustituya el valor en el... a ver, ¿en dónde? ¿En esta o en esta? Aquí en donde sea. En donde sea. Esto y esto es lo mismo, ¿sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Bien. Si yo tengo esto factorizado, ¿sí? Sustituyen la factorización para ver los signos, ¿sí se entiende? Si no lo tengo factorizado, pues factorizo en la pura expresión. ¿Sí se entiende? A ver, ¿a qué me refiero con esto? Una vez que yo tengo las raíces, ya puedo factorizar. La factorización sería ¿quién? X menos 1 más raíz de 5 sobre 2 por X menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 igual a 0. ¿Sí están de acuerdo que ahí está factorizado? Sí, ¿por qué? Porque si este yo lo sustituyo aquí me da 0. Si este yo lo sustituyo aquí me da 0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Acuérdense que así es la forma de factorizar un polinomio, lo puedo hacer a partir de sus raíces, pero obviamente esto es un poquito más tardado. Sé que es un poquito más complicado, pero lo tienen que entender. ¿Sí? A ver, si mis raíces hubieran sido 2 y 3, siendo que era cuadrático, ¿cómo queda el polinomio factorizado? ¿Cómo queda factorizado? Más 2 por X menos 3. No. ¿Cómo queda factorizado? X menos 2 por X menos 3. X menos 2 por X menos 3. Si son las raíces. Es lo mismo que estoy haciendo acá. ¿Sí o no? ¿Sí se entendió? Cuando es polinomio, obviamente son dos raíces. Si es de segundo grado, pues ya lo factoricé, ¿no? ¿Sí? Bien. Por eso les digo que es un poquito más ágil, un poquito más engorroso, pero se tiene que entender. Bien. Entonces, ¿cómo quieren? ¿Con signo? Claro, ¿con signo o directamente? Yo recomiendo directamente porque aquí, si se fijan, pues ya tengo irracionales. Si bien acá lo aproximé, también lo puedo hacer, ¿sí? Pero vamos a hacerlo si quieren de las dos formas. A ver, bien. ¿Cómo lo haría si yo decido sustituir en la factorización? Pues tengo que ver cuánto me queda este. Es que por eso les digo que es más tardado. ¿Y cómo me queda este, no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, entonces en este intervalo van a ser números, ¿qué cosa? Menores que este. Por ejemplo, el menos 2, ¿sí o no? Sí. Bien, a ver, si aquí yo pongo el menos 2, este va a ser negativo. Porque es menos 2 menos este que es negativo me da negativo. ¿Sí están de acuerdo? Este es negativo. Y este como va a ser menos 2 menos 0.6180, ¿cuánto me da? Negativo también. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Luego me voy acá. Aquí, ¿a quién me cojo? Pues al 0. ¿Sí están de acuerdo? Vean. ¿Sí o no? El 0. Entonces sería menos, porque es este, por más, o sea, el primero es menos y el otro es más. ¿Sí están de acuerdo? Se hace más porque es menos con este negativo más. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Luego, de acá, ¿quién me cogería? Al 1. ¿Sí están de acuerdo? 1 menos esto, que es esto, es que... No, positivo. Porque es 1 menos menos. ¿Sí?
1 menos menos, se va a hacer más. Bien, luego vamos con este. Dijimos que era el 1, ¿verdad? 1 menos esto es positivo. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien, entonces aquí el producto me da más, aquí el producto me da menos y aquí me da más. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Si quieren vamos a checar nuevamente. Aquí me cogía el menos 2. Menos 2 menos este se va a quedar menos 2 más este, pero se va a hacer negativo porque es más grande. ¿Sí? El de acá pues sí es menos 2 menos este que es más chico, pues menos. Sí, creo que así está bien. ¿Sí? Bien. Entonces, yo quiero que el producto, a ver, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A esta o a esta? Si lo decidí con lo del producto. ¿Va a ser con esta o con esta? Con la de abajo. ¿Por qué? Porque lo hice a partir de las raíces considerando conseno. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Bien, entonces, yo necesito que sea positivo. ¿Aquí me da positivo? Sí. Aquí me da negativo, aquí me da positivo. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es de menos 1.6680 más o menos. Aquí 0.6180 más o menos, ¿verdad? Para no utilizar los irracionales. Entonces, según esto, la solución son todos estos. ¿Sí? O, ¿sí o no? Es este o ese. ¿Sí se fijan? Es una unión, no es intersección como en el anterior. Es fácil verlo. Es en este se cumple o en este también se cumple. Entonces la O es una unión, ¿sí o no? ¿No oigo? Sí. Entonces, si yo uno esos dos conjuntos, pues va a ser ¿qué? De menos infinito a menos menos 1 menos raíz de 5 sobre 2. ¿Sí coge este extremo? Sí lo coge, ¿verdad? Porque no lo coge. No lo coge, ¿sí están de acuerdo? Entonces aquí ¿qué? Entonces va a ser así. Unión, ¿verdad? ¿De dónde va dónde? Bueno, perdón. Aquí ya dijimos que hay que ponerlo así. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, a ver, déjenme ver a ver si está la respuesta en el libro. Creo que no traigo los apéndices. Ya me quedo bien. A ver. No traigo los apéndices. A ver, ¿qué número era? 30. Es que es pan. Ese es el bronca. ¿Tienes la respuesta? Ah, sí, como vi que estabas ahí. Ya estás ahí, andando ahí al... Pues que te espere, pues ¿cómo? Sí, espera. Ah, yo te quiero acá el... Tú eres nada. No es cierto. Muy bien. ¿Nadie tiene la respuesta? Sí, está bien. Bueno, es que yo tengo un solucionario, pero... Ah, sí, ¿y cómo lo ponen? Sí, está bien. ¿Sí? Sí. ¿Vale? Bien, entonces fíjense. Hay que ponerlo como ecuación, o sea, con cero para encontrar las raíces. Las raíces van a ser los extremos de los intervalos, dependiendo de la desigualdad. Ya ustedes dicen si los coge o no. ¿Sí queda claro? Bien. Y sí es muy importante entender cuándo es unión y cuándo es intersección. ¿Sí? Creo que aquí queda muy claro, ¿no? Ese lo cumple o ese lo cumple. En el de ayer era una intersección porque era una sola que eran esas dos eran las que constituían la desigualdad. Entonces es esta y esta también. ¿Sí? Entonces ahí es la cosa. Bien,
Por acá hay algunas otras, por ejemplo, aquí hay una cúbica. Una cúbica, vamos a considerarla, que es la 33. Entonces sí se alcanza a salir esto. A ver cómo es. X cúbica menos X cuadrado menor o igual que 0. ¿No es X cuadrado? Sí, así es. Sí. X cúbica menos X cuadrada menor o igual que 0. Sí, bien. A ver, bueno, pues aquí lo que hacemos es esto, ¿no? Encontramos los extremos y para ello hay que convertirla en ecuación. ¿Sí? Es una ecuación cúbica, pero no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque podemos hacer esto. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya está factorizado. Entonces, ¿cuándo va a valer 0x cuadrada? ¿Y cuándo va a valer 0x menos 1? ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, porque pues, el producto es 0, sí. Por lo menos 1 es 0, como todos. Bien. Entonces, ¿cuándo x cuadrada es 0? Pues cuando x vale 0. ¿Sí? Cuando x menos 1 es 0, pues cuando x vale 1. Entonces, pues ya, nada más son dos valores. Ojo, ojo. ¿Ya estudiaste el material? Sí. ¿Sí? A ver, ¿qué es un teorema? Un teorema es una proposición que tiene comprobación. Así se podría decir. Bueno, a ver, ¿quién me complementa más, por favor? ¿Quién le complementa más? Un teorema, que básicamente es un postulado verdadero que se puede demostrar matemáticamente. Es como Bueno, una ley. no es postulado, pero es algo que se puede demostrar. Bueno, un teorema son como las leyes matemáticas, ¿sí? Son verdades que se obtienen a partir de otros teoremas o de otros postulados, tienen una hipótesis, tienen una tesis y son demostrables, ¿sí? Eso es lo que es un teorema. Bien, pues hay un teorema muy importante que, pues como muchos en matemáticas, que se llama teorema fundamental del álgebra, ¿sí? Y el teorema fundamental del álgebra dice que todo polinomio de grado n tiene n raíces complejas y por lo tanto es factorizable en n factores lineales. Por eso es que cuando era segundo grado eran 2 factores. ¿Sí? Bien, bien. Pero si se fijan, este es de tercer grado. Y aquí, si lo factorizamos, nos quedó aquí. Son 2. Entonces estamos mal. Eso por un lado. Por otro lado son 2 raíces, deberían de ser 3. La cuestión es que esas raíces pueden ser reales distintas, reales repetidas o complejas conjugadas. Aquí estamos con reales. ¿Sí? Ahora, no está contradiciendo el teorema. ¿Por qué? Porque el teorema es muy claro. Se puede factorizar en n factores lineales. Este factor no es lineal, es cuadrático. Si yo lo quiero poner como lineal sería x por x menos 1 igual a 0. ¿Sí o no? Entonces, este vale 0, este vale 0 y esta vale 1. Ahí están las 3 raíces. El 0 está repetido 2 veces. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, entonces no contradicción. ¿Sí o no? ¿Sí?
Entonces, es el 0 y el 1. Y el 0 está repetido 2 veces. Bien. Entonces lo vamos a hacer pues de esta forma. Miren, como aquí tengo esto y ya lo factoricé, ¿están de acuerdo que esto factorizado va a ser así? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Para que... O sea, nos regresamos a la desigualdad, ¿verdad? Una vez que encontramos las raíces, factorizamos, ya vemos que la factorización es esta, y con el signo de la decimal. Ustedes ya podrían decir, bueno, ¿por qué no usamos esta? Pues porque no tiene tanto caso. Es más rápido así. ¿Sí me explico? Entonces, aquí son ¿qué cosa? Es x cuadrada y x menos 1. ¿Sí? Entonces, son los números menores que 0, menores que 1 pero mayores que 0 y mayores que 1. ¿Sí o no? Oigo, los intervalos. Bien. En ese intervalo, este va a ser positivo. ¿Sí o no? En ese intervalo, este va a ser negativo. ¿Sí o no? Sí. Aquí no cogí puntos de prueba porque es fácil verlo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, aquí. Allí a lo mejor sí hay que hacerlo con valores de prueba. Aquí te cogerías luego. Bueno, pon atención, ingeniero. A ver, dile todo. El 1 medio, punto 5, ¿sí están de acuerdo? Punto 5 al cuadrado, pues es positivo. ¿Sí o no? Punto 5 menos 1 es negativo. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos con este. A ver, un número mayor que 1 al cuadrado, positivo. Un número mayor que 1 menos 1, queda positivo. ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora yo quiero que el producto sea, a ver, este producto me da menos, más. Y yo quiero que sea negativo. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces son este y este. Por lo tanto, ¿quiénes serían? Este intervalo me dice que es este. Pregunto, ¿es unión o intersección? Unión. Y es este también. Entonces es este unión este. ¿Sí? Pero incluye el 0. ¿Sí o no? Incluye el 0. Entonces es de menos infinito a 0, unión el 0, unión de 0 a 1. ¿Sí? O sea, aquí le estoy poniendo unión 0 porque sí puede coger el 0. Porque es menor o igual. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me da como resultado? De menos infinito a 1, pero sí puede coger el 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Este, unión el 0, unión este, es lo mismo que de menos infinito a 1, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces puede ser así o puede ser así. ¿Sí o no? O puede ser pues ya nada más todo este. Cogiendo el 1. ¿Sí o no? ¿Qué dice? Que sí está bien. ¿Sí? Menos infinito como En este caso, el 0 iría como corchetes. Ok, sí, bueno, lo podemos dejar así, mira, nada más. Unión 0. Sí, tienes razón, ¿vale? ¿Sí o no? Sí, o sea, que no gana la segunda cosa, si lo... Sí, lo agarra porque es menor o igual. Perdón, acá no lo sé. Ciérralo, por favor, ingeniero. Ahí. ¿Cómo que lo cierre? ¿Dónde está el 1? No, pero es... ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Ahí está. ¿Sí o no? Ok, ahora.
Bueno, faltan, bueno, creo que sí, igual hicimos el tiempo. A ver, el 36. Vayan poniendo atención, si no van entendiendo, pregunten, por favor. ¿Sí? Pregunten, porque este examen, esta unidad es supuestamente la más sencilla. ¿Sí? Entonces, como era más sencillita, tienes que amarrar la calificación aprobatoria. ¿Sí? Una preguntita. Cualquier caso, ¿podríamos en el examen usar otro método? O sea, no necesariamente este. Sí, se nos acomoda. ¿Qué método se te acomoda más, ingeniero? ¿O cómo lo harías tú? ¿O cómo? No sé, bueno, o sea, no necesariamente este ejemplo, pero en cualquier otro ejercicio. A ver, ahorita estamos viendo desigualdades polinomiales. ¿De qué otra forma las resolverías entonces? Por teoremas hay algunos que ayudan a resolver. Es que a fin de cuentas estamos aplicando teoremas. Bueno, sí. O a ver, ¿cómo resolverías una como tú consideras? A ver, anota una. A ver, tú pasa de esto. Tranquilo, está bien. Vamos a poder utilizar como formularios en el examen. A ver, espérate, ahorita. ¿Cuál? A ver, uno que te acuerdes que lo harías de forma diferente. Que me acuerde. A ver, por ejemplo, el primero que hicimos, ¿lo podrías hacer de forma diferente? A ver, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Yo? ¿Sí? Sí, o sea, si se sabe en una forma diferente, yo les pediría, a ver, explícanosla cómo es y yo te diría si está bien o solamente funcionan esas cosas. ¿Sí me explico? Es que hay algunos métodos. Sí. A ver, tú ahí, a ver, Fue el 28 el primero que hicimos. a ver. 2x más 3 por x menos 1. Bueno, o sea, tiene que ser negativo o igual a 0. Entonces, para que sea negativo o igual a 0, vamos a tener dos casos. Vamos a tener un primer caso, ¿no? En el que este sea 0, y 2x más 3 sea igual a 0, y x más 1, x menos 1 sea positivo. Pero si 2x menos 3 es 0 y el otro es positivo, va a dar 0. Ah, sería una de las Por eso. posibilidades. Okay. Sí. Bien. Luego. Bueno, es que este método es más largo, pero caso 2, ¿no? 2x más 3 positivo y x menos 1 igual a 0. Este es otro caso. Y también tenemos en el que los dos sean 0, ¿no? Y ya son todos. Y ya son estos tres casos. Ajá. Entonces ya vamos resolviendo aquí las soluciones, ¿no? Entonces tenemos nuestro primer caso. Ahí te va a quedar menos 3 medios, la primera. Sí. Y la segunda, los mayores Va a de ser 1. Los mayores de 1. Va a ser mayor. Ajá. Y en nuestro primer caso ya después hacemos las Ajá. uniones. Entonces tienes el menos 3 medios, Y acá tenemos caso 2. menos 1, perdón 1. Serían los mayores a 1. No. No. Serían los mayores a menos 3 medios. Ajá, los mayores a 1. Y, los, en el otro, y el 1. 1. Y el 1. Muy bien. El caso 3. Menos 3 megas. Y 1. Y pues ya hacemos una
Aquí tienen que ser este y este, ¿no? Entonces es una intersección. ¿Qué es la intersección? Sí, ¿no? Sí. Aquí también, Entonces sacamos nuestras intersecciones. Es que este método está más larguillo. Tenemos 0, 1, los 3 medios. Entonces aquí no va a haber intersección, ¿no? No, sí. No, sí tienes razón, no va a haber. No va a haber, ¿por qué? Porque son el menos 3 medios y los mayores de 1. No hay intersección. Perfecto. Muy Y bien. aquí es mayores a menos 3 medios. Sí, Y pero márcalo. Así. Y, Desde aquí tenemos. y el 1, ¿no? Y el 1, que ya va incluido en los mayores a menos 3 medios. Ajá. Entonces, mayores a menos 3 medios. Bueno, yo lo escribo así. Menos 3 medios. Y nuestro último caso, x es igual a menos 3 medios y 1. Entonces, pues, Pero entonces no es intersección, es unión. se me hace que sí, ¿verdad? Porque el caso 2 es la unión, ¿sí o no? Menos 3 medios, unión, el 1, pues será eso. Pero eso también tiene que ser unión. Unión. A ver. Por esto reprobé, por esto No, reprobé, pone unión. A ver, el anterior. Sí, porque ese lo hiciste con intersección. Sí. Entonces, a ver. Los mayores a 1, de aquí para acá, 3 medios. Ajá. Entonces, mayores a 1. O sea, vienen siendo todos los números mayores que 1 Y 3 medios. también el menos 3 medios. ¿Sí? Sí. Bueno, ok, por ahí. Y este El último. Ese sí está bien. Sí, porque era bien. menos 3 medios y 1. No, los números menores de menos 3 medios y el 1. Es que este es nuestro tercer caso. No, ahí lo tienes. X1 menor que menos 3 medios. Entonces son, el caso 3. Es igual. No, porque el de acá es mayores que 1. En el 1 es mayores que 1, en el 3 es menores que menos 3 medios, ahí los tienes. En el caso 3. Menores que menos 3 medios. Sí, pues ahí tienes el X1. Ajá. Es que No, este es nuestro caso 3. ya. Sí, sí, Perdón. sí, no sé. Ok, sí tiene razón. Entonces son el menos 3 medios y el 1 nada más. Sí tiene razón. ¿Sí o no? Ahí está. Bien. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Y ahora. Ahora es intersección. Intersección Ahora es intersección. de estos tres. O sea, primero la unión y luego la intersección. Por eso, pero la intersección dibuja una línea recta. Son 3 conjuntos, 3 casos. Tenemos Pon el primer caso con azul. x mayor a 1 y 3 medios. Tenemos a menos 3 medios. Ajá. 0. Y No pongas el 0, no es relevante. Sí, no, así. entonces todo lo No, pero pon una flechita y pon también el... A ver, no. En el primero son así mayores que 1, perdón, miento. Sí, Y pon el punto... No, y toma también el menos 3 medio, ingeniero. sí. Bueno, Ahí está. lo voy a poner con un tip. Ok. Ahora con rojo, pon el otro. Sí, pues para que sea un diferente color. De menos 3 medios a infinito. Para acá. Van encima, que no se mancha. Y el último que es menos 3 medios. Ponlo ahí mismo. No, déjalo de todas formas, pues déjalo de todas, pero ponlo también allá abajo. Ok.
Para que se vea mejor la intersección. Ok, sale. Y este último, en los 3 medios y uno, y lo tenemos. En los 3 medios, ¿no? ¿Cuál es la intersección? Todo esto. De 1 a infinito. ¿Sí o no? ¿Es la intersección, sí o no? De 1 a infinito. ¿Y qué fue lo que nos dio a nosotros? ¿Qué fue lo que nos dio? Está bien. Nada. ¿Qué fue lo que nos dio? ¿Imaginas que se De ve? menos 3 medios a 1. ¡Oh! Es que es que aquí tiene que ser, o sea, intersecciones aquí porque en todos los casos esta no aplica porque tiene que ser, esta no es unión, esta es y. No, iba bien. A ver, Porque este es de cáncer, como lo hace su es compañero, intersección entre también es una forma, ahí hay un detallito nada más de confusión entre si es unión o intersección, pero como lo está analizando sí se puede, pero obviamente está esa confusión, ¿es unión o es intersección? ¿Sí me explico? Es Ahí está el detalle. Entonces vamos a dejarlo, yo te prometo que lo consulto y lo complementamos, pero si se fijan en este método